Encendamos el fuego en el altar de nuestros hogares. A continuación, el mensaje de la Palabra de Dios con el pastor Juan Daniel Buenaventura. Bienvenidos. Bendiciones, amada iglesia. Hoy los saludo desde nuestro templo. Aquí les dejo esta imagen para que recordemos un poquito el lugar en el que estamos acostumbrados a reunirnos. Algún día, con la voluntad de Dios, volveremos a estar en este lugar. Mientras tanto, pues continuamos desde la distancia, pero unidos en el Espíritu. Acompáñame a orar para que iniciemos este tiempo en la presencia del Señor, bendiciendo su palabra y cada una de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestras familias. Señor, gracias. Gracias porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Gracias por todo lo que está ocurriendo, Señor, en el mundo. Gracias porque tienes el control de todas las cosas y nada escapa a tu preciosa voluntad. Bendecimos este tiempo, Señor, bendecimos tu palabra. Háblanos, Señor, que sea un tiempo de mucha edificación y que nos ayude en nuestro tema de la oración, que ha sido fuertemente golpeado, Padre, por diferentes situaciones que vivimos, por diferentes paradigmas también de nuestra alma, de nuestro corazón, porque ha sido atacado, porque tu palabra declara que el espíritu está dispuesto, pero nuestra carne es débil. Así que nos disponemos, Señor, en este momento a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, continuamos entonces con nuestro estudio de Enséñanos a orar, la serie que iniciamos ya hace dos domingos. Y estamos en Lucas capítulo 11, versículo 1 y 2. Vamos a volverlos a leer para que continuemos con nuestra línea de estudio. Dice así la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Así es, entonces, continuando con el orden en el que estamos estudiando la oración del Padre Nuestro, nos corresponde hoy estudiar hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así también en la tierra. Esta oración que enseñó Jesús invita a sus discípulos y nos invita a nosotros a que oremos para que, así como en el cielo se cumple de manera perfecta la voluntad de Dios, cada orden que Dios da en el cielo a sus ángeles, ellos la cumplen de una manera precisa. Y así como en el cielo se cumple su voluntad, el Señor quiere que aquí en la tierra también se cumpla su voluntad por parte de nosotros, su iglesia preciosa. Un gran ejemplo, o el mejor ejemplo, el más extraordinario ejemplo de cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, pues lo llevó a cabo el Señor Jesucristo. Él cumplió de una manera extraordinariamente precisa todo cuanto el Padre quiso que Él cumpliera, incluso en ocasiones, como lo vemos y lo vamos a ver ahora en la oración que Él hizo en Getsemaní. Incluso en contra de lo que él en ese momento sentía, en contra de su deseo personal, porque en ese momento él le dijo al Señor: Señor, yo no quiero ir a la cruz, invéntate otra forma. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero a pesar de eso, Jesús terminó cumpliendo perfectamente la voluntad del Padre aquí en la tierra. Y vamos a mirar dos textos, dos versículos que nos hablan acerca de esto, de cómo Jesús cumplió esa voluntad perfecta y cómo nosotros estamos llamados de igual manera a cumplirla. Entonces acompáñame, primero miremos Mateo 26:39, dice la palabra. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Entonces vemos aquí cómo el Señor Jesucristo decide
en su oración, pedirle al Padre, hágase tu voluntad, no la mía, no lo que yo desearía o lo que yo considero que es lo mejor, que se haga tu voluntad. Y otro texto también que nos enseña acerca de cómo Jesús cumplió la perfecta voluntad de su Padre, lo encontramos en Juan 6:38. Acompáñame a leerlo. Juan 6:38 dice: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amados, nosotros hemos sido puestos sobre la tierra también no para que se haga nuestra voluntad, sino para que se haga la voluntad de Dios en nuestras vidas. Tú debes saber que así como Dios tenía un plan, una voluntad para Jesús en la tierra, la tiene también para ti, la tiene también para mí. La pregunta es, ¿qué tan desfasados estamos nosotros de estar cumpliendo con esa voluntad de Dios? Recuerda siempre esto, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Jamás tu voluntad ni la mía podrán igualarse a la de Él en calidad, en perfección, en bondad. Por lo tanto, nosotros debemos en nuestra oración vincular siempre esta parte. Señor, que se haga tu voluntad, que yo pueda cumplir tu voluntad, así como la cumplió Cristo en la tierra, así como la cumplen los ángeles en el cielo, que yo aquí en la tierra la pueda cumplir y que no solo yo, todos los que estamos llamados a cumplirla, la podamos cumplir. Y qué importante es para nosotros que deseemos cumplir la voluntad de Dios. Es más, el Señor Jesucristo en torno a esto, en Marcos 3:35, se refiere a nosotros, a los que seremos verdaderamente llamados sus hermanos, los que cumplamos con la voluntad de Dios. En una ocasión, la madre de Jesús, María, y sus hermanos fueron a buscarlo y quedándose afuerita, alguien entró y dijo: Señor, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús, volteando a ver a todos los que estaban con él ahí escuchando la palabra, dijo: mis hermanos, mi madre y mis hermanos son estos. Versículo 35 de Marcos 3:35. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, quien hace la voluntad de Dios, quien desea hacer la voluntad de Dios, quien ora para que en su vida se haga la voluntad de Dios, es considerado por Jesús su hermano. Por lo tanto, terminamos siendo hijos de Dios. Y si hijos, herederos, coherederos con Cristo y herederos de la vida eterna. De manera que no es posible que alguien que se llame hijo de Dios no quiera y no desee buscar y hacer la voluntad de Dios. Es natural para todos aquellos que son hijos de Dios, que han nacido de nuevo, desear cumplir la voluntad de Dios. Y aunque la gran mayoría de las cosas que suceden en el mundo, que ocurren en el mundo, no son voluntad de Dios, la gran mayoría de esas cosas no son voluntad de Dios, nosotros debemos saber y entender que finalmente todo se va a resolver conforme es la voluntad de Dios. Todo, el final de todas las cosas concluirán como el Señor determinó desde antes de la fundación del mundo. Mira cómo lo dice Efesios 1:11. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que, mis amados, todas las cosas terminarán cumpliendo el propósito con el que Dios las hizo. Todo el plan de Dios terminará ocurriendo tal cual y como Él lo determinó. Sé que muchos de nosotros hemos tenido dificultades en torno a saber cuándo es la voluntad de Dios, qué es la voluntad de Dios. Y esas dudas nos llevan muchas veces a no saber cómo orar, o si vamos a orar, o si mejor no orar. Entonces vamos a mirar 3 aspectos que definen la voluntad de Dios, 3 aspectos que los teólogos han descrito y que nos ayudan a comprender un poco más acerca de la voluntad de Dios. El primer aspecto de la voluntad de Dios se llama la voluntad de Dios legislante, soberana y oculta.
Esta es la voluntad de Dios más ampliamente conocida por todos. Es esa voluntad, es ese concepto que nos dice que Dios tiene control de todas las cosas, que Dios diseñó todas las cosas, que Él conoce el final de las cosas antes de que ocurran, que nada ocurre sin la voluntad de Dios, ¿cierto? Que Él tiene el control de todas las cosas. Y también se dice que es oculta porque un ejemplo muy claro lo que pasó con el coronavirus. Creo que en el mundo nadie lo esperaba. Dios lo conocía de antemano, Él sabía de esta situación, pero ningún ser humano se percató de algo así ni le fue anunciado a nadie. A todos nos cogió de sorpresa. Hay cosas que Dios hace en su voluntad y son ocultas y no las revela. Esta es la primera clase de voluntad, ¿cierto? Bien, miremos el segundo aspecto de la voluntad de Dios, y es la voluntad de Dios que está definida o establecida mediante reglas. Esta de repente es la voluntad más familiar para nosotros y tiene que ver con la ley de Dios. Esa ley que es revelada en dos lugares muy importantes. Uno en la palabra de Dios, allí está revelada esa voluntad, esas reglas de Dios en la Biblia. Y la segunda forma es en la conciencia del hombre. Dios colocó en la conciencia de todo ser humano lo que está bien y lo que está mal. Y allí en el fondo todos sabemos lo que es voluntad de Dios y lo que no es voluntad de Dios. Mira cómo lo dice la palabra en Romanos 2, 14 y 15. Dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Vemos entonces cómo Dios en la conciencia del ser humano dejó explícito lo que es su voluntad a través de esas leyes. Dice la palabra que aunque los gentiles, a los que no tenían ley, los que no conocían la ley de Moisés, que aunque no la conocían, no la tenían escrita, Dios las había dejado en el corazón, en la conciencia. Y en el fondo sabemos los seres humanos cuando algo es voluntad de Dios, cuando algo está bien y cuando algo está mal. Esta segunda clase de voluntad, de concepto de la voluntad de Dios, es la que nosotros podemos frustrar. Aunque no tenemos derecho de frustrarla, esa voluntad de Dios la podemos frustrar nosotros. La primera no. En la primera se hace el designio de Dios y ninguno de nosotros puede ni quitar ni poner. Pero esta sí. En esta nosotros o nos negamos a cumplirla o la cumplimos. Bien, y en tercer lugar está la voluntad de disposición de Dios. Es decir, esta voluntad muestra lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada. A Él le agrada nuestra obediencia, pero le desagrada la muerte de los impíos. Mira cómo lo dice Ezequiel 33, 11. Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Entonces el Señor desea que los impíos no perezcan, sin embargo perecen. No porque el Señor se quiera vengar de ellos, sino que Él tiene que ser consecuente con su santidad y con su justicia. No deseando que perezcan, terminan pereciendo. De la misma manera Él espera que nosotros le obedezcamos con agrado, que pongamos nuestra mirada en las cosas del cielo, que cuando oremos le digamos: Señor, enséñame a hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad con agrado. Entonces, gran parte de nuestra oración va enfocada a este punto. Cuando pedimos al Señor que nos ayude a hacer su voluntad, que nosotros lo hagamos de corazón, voluntariamente. Mira cómo lo dice la palabra en Colosenses 3, 1, 2. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, y poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces tiene que ver mucho con nuestra disposición de buscar al Señor, porque no somos títeres de Dios. En nosotros debe nacer ese deseo por agradarle, porque le amamos, porque estamos en Cristo.
Y cuando oremos hay que decirle: Señor, que yo pueda agradarte en todos mis caminos, que te agraden mis palabras, mis pensamientos y mis obras. Y cuando no entendemos entonces de qué se trata la voluntad de Dios, pues caemos en algunos de estos 3 puntos erróneos, ya se los voy a mencionar, en torno a esa voluntad de Dios, que definen incluso nuestra oración. Cuando no entendemos correctamente la voluntad de Dios, lógicamente todo eso se va a ver reflejado en nuestra oración. ¿Cuál es el primer error? Tener una visión fatalista. ¿Cómo es esa visión? ¿Cómo piensa una persona así? Bueno, primero es una persona que está enojada, tiene un profundo enojo, porque dice, pues es que finalmente, haga o no haga, todo va igual a ocurrir, no hay nada que hacer. Y están tan enfurecidos que no ven razón para orar. Tiene una visión fatalista del mundo. Ese es el primer error, pensar así. No, pues es que todo esto se va a acabar. No, pero es que aquí ya no hay nada que hacer. ¿Y para qué orar? Si finalmente ya Dios determinó qué va a pasar. Entonces esa persona no va a orar. Esta segunda se llama resignación pasiva. No produce enojo, o el cristiano aquí no está enojado como el primero, pero sí es tristeza lo que embarga su corazón. En el primero era enojo, en este es una tristeza porque como que quién sabe, ¿será que Dios sí me escuchará? Es que yo no sé si sea la voluntad de Dios. Y entonces ese cristiano es una persona que todo lo hace mecánicamente, sin tener pasión en su vida. Entonces va a la iglesia. ¿Por qué va a la iglesia? Porque es un gesto mecánico, todo adora mecánicamente, no tiene pasión, su vida no tiene nada que lo inspire a cambiar la historia, a cambiar el destino. Y la iglesia primitiva cayó en esta pasividad. ¿Por qué? Porque resulta que el primer apóstol mártir fue Jacobo, el hermano de Juan. Herodes mató a espada a Jacobo y la iglesia inmediatamente se sintió acorralada, abrumada por esta situación y apresaron al apóstol Pedro. Entonces ellos están orando por Pedro, pero lo están haciendo con esta motivación, con esta tristeza, como por no dejar, como miremos a ver si de pronto Dios hace alguna cosa. Mira cómo lo dice, cómo lo relata Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y entonces aquí estamos viendo que efectivamente la iglesia está orando por él. Pero cuando terminamos la lectura es que nos damos cuenta que lo están haciendo como por no dejar. No tenían fe, no confiaban en esa voluntad de Dios para liberar a Pedro. Guardaban esas sospechas. ¿Será que Dios sí nos escuchará? Mira cómo lo dice el texto. Resulta que Pedro está en la cárcel y cuando se le aparece un ángel, abre las puertas, quita los candados, las cadenas y saca a Pedro de una manera sobrenatural de la cárcel. Una vez Pedro liberado, se va para la casa donde estaban orando para darles la buena noticia, toca la puerta, pero mira lo que pasó aquí en el versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: «¿Estás loca?». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Si ven entonces cómo ellos, a pesar de que estaban orando por la liberación de Pedro, Pedro llega, toca la puerta y no creen que sea Pedro. En el fondo es una oración con sospechas de si Dios va a escuchar o no. Esa sospecha que le da a uno: ¿será que esto sí será voluntad de Dios? ¿Será que Dios sí me va a escuchar? Entonces ese es el segundo error a la hora de orar, de pensar en torno a la voluntad de Dios. El tercero se llama reserva teológica y es un punto de vista teológico muy fuerte que dice que como Dios es soberano, no hay que orar por las cosas. Por ejemplo,
esta corriente teológica dice que como ya Dios tiene escogidos a los que han de ser salvos, entonces en vano hay que orar para que se salven las personas y menos evangelizar o predicarles, pues finalmente ya Dios los tiene elegidos y se van a salvar, sea porque sí, sea porque no. Pero esto va en contra de muchos mandamientos en torno a la oración explícitos en la palabra de Dios. Nunca vamos a encontrar que el Señor diga que no oremos, al contrario, vamos a encontrar siempre motivación a orar, cualquiera que sea la dificultad, cualquiera que sea el problema. Mira, comencemos mirando, por ejemplo, lo que Jesús habla en Lucas 18 del 1 al 8. En la parábola de la viuda y el juez injusto, dice así: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí el Señor está comparando a Dios con un juez injusto. Y dice: este juez es injusto, no teme a ningún hombre, o sea, no hay nada bueno en él. Así no es Dios, empezando porque así no es Dios. Y si un hombre así, viendo cómo esta mujer venía de continuo a pedirle que le hiciera justicia, finalmente, por quitársela de encima, le hace justicia, dice: ¿acaso Dios, que es fiel, que es justo, que es amoroso, que es el Padre de ustedes, no va a escuchar las oraciones que ustedes levanten a Él día y noche? Aquí la pregunta es: ¿será que nosotros somos constantes en la oración? ¿Será que nosotros día y noche le estamos pidiendo al Señor que haga lo que le estamos pidiendo, rogándole para que nos escuche? ¿No será más bien que, como termina diciendo aquí el Señor, se nos acabó la fe? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es muy posible que nuestra fe esté faltando y que nuestra oración en este momento haya desaparecido por completo, o sean oraciones muy escasas, o sean oraciones dudando si Dios me está escuchando o no. Pero miren una vez más cómo el Señor dice: la necesidad de orar en todo tiempo y no desmayar. El Señor espera que tú le hables, que tú le lleves esa petición, que se lo digas de día, de noche, que Él te va a escuchar, que Él te va a responder. Entonces evitemos este tercer error de llegar a pensar que como Dios es soberano ya no hay nada que hacer, ¿sí? Hay otro texto también que quiero compartirles, está en Santiago 5:16, muy famoso, donde la palabra dice, aquí en la segunda parte del versículo: la oración eficaz del justo puede mucho. Mis amados, nuestras oraciones pueden mucho, aunque Dios sea soberano, aunque Dios haya determinado el principio y el final de todas las cosas. Hay una cantidad de otras cosas en las que el Señor nos ha permitido a nosotros pedirle, en las que nosotros podemos rogarle, suplicarle que nos escuche, que nos atienda, que nos ayude. Recuerda, la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Quién es el justo? El que ha sido lavado, comprado con la sangre de Cristo, tiene el permiso para orar, y esas oraciones van a ocasionar transformación en tu vida, en la vida de tu hogar, en tu familia, en la nación, en todo lo que tú le pidas al Señor. Amén. Entonces, ya para ir concluyendo, vamos en este momento a decir esto, y es que por nada del mundo debemos dejar de orar. No hay razón para que tú dejes de orar. Cualquiera que sea la forma en que estás pensando, cámbiala y comienza a orar. Y es más, mira la cantidad de mandatos bíblicos que tenemos para que oremos, al contrario de lo que se puede pensar de que para qué orar. Yo no conozco la voluntad de Dios, mejor no oro. No. El Señor antes te está diciendo, no, espera, antes ora si no conoces mi voluntad, ora con mayor veras, ora, que yo te la voy a dar a conocer. Entonces, analicemos cada uno de estos mandatos
bíblicos que nos mandan a orar. Entonces, mira, el primer mandamiento es no conformarse. Mira, el Señor no espera, no quiere, no desea que te conformes a la vida que estás llevando. Llegamos incluso a aceptarla, a conformarnos y a vivir en tristeza y sin pasión, porque nos hemos acomodado a la situación. Pero mira cómo lo dice el Señor en su palabra, aunque nos dice que no nos amoldemos al mundo, que no nos conformemos al mundo, al pecado y a la forma en que vive el mundo, pues tampoco debemos conformarnos a lo que del mundo recibimos, a la condición en la que el mundo nos quiere hacer vivir. Y la única forma de romper eso es a través de la oración. Y mira, lo dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La única forma en que tú vas a conocer que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta es no acomodándote a las cosas que estás viviendo, es teniendo el valor de ir a orar, la fe, el entusiasmo, la esperanza y la motivación. Solamente así vas a comprender cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahora, en Efesios 6:18, el Señor nos manda a orar en todo momento, en todo tiempo y con toda clase de oración. Hay oraciones variadas, hay oraciones con cánticos, hay oraciones con lloro, hay oraciones con clamor, hay oraciones con alegría, como sea, pero el Señor nos manda a orar. Mira, lo dice aquí Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que perseverando y también tener en cuenta orar por todos los santos, por los hermanos en general, por todos los hermanos, por los creyentes. Ahora miremos lo que dice Colosenses 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Una vez más, persevera en la oración. Da gracias también cuando estés orando. Agradece al Señor por lo que Él ya ha hecho en tu vida, por lo que tú ya has recibido de sus manos. Y el siguiente texto está en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice, orar sin cesar. Orar sin parar, sin detenernos. Si nos damos cuenta como una y otra vez el mensaje de la palabra es oren. Oren, oren. No dejen de orar. No permitan que nada los aleje de la oración. Creo que es un ataque del enemigo muy astutamente tramado por él para hacerte incluso pensar que dejar de orar en algunos momentos es hasta más espiritual. No, yo para qué voy a orar si de pronto voy a decir cosas que no son o voy a pedir cosas que no son. Pero qué tremendo el ejemplo con el que vamos a ir terminando de Jesús, una vez más en el monte Getsemaní. Miren, si había un momento que no se prestaba para orar, era ese, porque lo que había en el corazón de Jesús era algo contrario a la voluntad de Dios. ¿Te imaginas entonces Jesús diciendo, no, y yo para qué voy a orar? ¿A qué? A decirle al Señor que yo no quiero ir a la cruz. No, qué vaina, yo creo que no es conveniente. Y dejar pasar ese momento tan crítico. Pero mira, Mateo 26, 39 al 41. Yendo un poco adelante se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces vemos cómo Jesús, en vez de quedarse quieto, de no orar, buscó al Señor en oración y le dio a comprender y a entender al Señor que su deseo no era ir en ese momento a la cruz. Eso para él estaba siendo una carga muy dura, muy difícil. Pero gracias a que oró, gracias a que pudo decirle al Señor lo que sentía y lo que pensaba, el Señor pudo enviarle su poder, su gloria, para fortalecerlo en ese momento tan difícil. Y esa razón de ese fortalecimiento, que Jesús puede ir y cumplir la voluntad de Dios. Él no se quedó pensando en su propio deseo y voluntad, lo puso delante de Dios y recibió la fuerza, la fortaleza para ir y cumplir el propósito. A diferencia de sus discípulos, a los cuales Él les encargó y les hizo esa advertencia,
Oren, muchachos, para que no entren en tentación. Pero ¿qué pasó con ellos? Dice la Biblia que a causa de la tristeza que tenían en ese momento, se quedaron dormidos, por lo tanto no oraron. ¿Y qué diferencia de resultados? Jesús fortalecido, cumplió con el propósito, fue a la cruz, murió en la cruz, dice que con gozo cumplió el propósito de Dios. Pero ¿qué le pasó a los discípulos que no oraron? Pues precisamente cayeron en tentación. Pedro lo niega 3 veces. Cuando llega el momento de su aprehensión, todos salen huyendo, no aparece ninguno. Entonces, definitivamente es muy mal negocio no orar. Así estemos tristes, así estemos angustiados, así lo que estemos viviendo, sea lo que sea, incluso sea difícil como era para Jesús este momento, la voluntad de Dios era algo difícil de aceptar y de caminar en ella. Él oró para poderla llevar a cabo y miremos cómo fue fortalecido. Así que dejar de orar jamás será una buena idea, por ninguna razón. Así no sepas cómo hablarle, qué decirle, no sepas si es una voluntad de Dios, ora, que el Señor va a hacer, el Señor te va a fortalecer, el Señor te va a ayudar. Finalmente, entonces, podemos decir que el cristiano no tiene nada que perder. Así sea que tu oración sea contraria a la voluntad de Dios, como le pasó al apóstol Pablo, ya con este texto terminamos. Él, a pesar de haber pedido al Señor algo que el Señor le negó, él recibe de parte de Dios un gozo para continuar la vida, para continuar existiendo y cumpliendo el propósito de Dios. Mira cómo lo dice la palabra en 2 de Corintios 12, del 7 al 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces notemos cómo no tenemos nada que perder. Incluso después de que se le negó al apóstol Pablo el que se le quitara ese aguijón que lo tenía seguramente completamente desesperado, no sabemos cómo era ese aguijón. Definitivamente el resultado que él obtiene es gozo. Y miren que se goza en las adversidades, en los problemas, en las afrentas, en las persecuciones, en las angustias. Eso lo logra la oración. ¿Cómo vas a lograr tú pasar un momento de angustia, de persecución, un momento de afrenta, un momento de debilidad? Orando. Orando, sobrenaturalmente el Señor te dará la capacidad para que lo hagas. Y lo hagas, como dice aquí el apóstol, con gozo. Por tanto, más bien me voy a gozar en Cristo. Así que, mi amado, orar siempre traerá buenos resultados. Sea como sea, estemos pidiendo algo que sí, algo que no. Aquí el apóstol estaba pidiendo algo que Dios no quería, pero aún así él terminó viviendo su vida con gozo. Así que, mis amados, dediquémonos a aumentar nuestro tiempo de oración. Ataquemos los pensamientos que nos están debilitando y nos están alejando de orar. Esos argumentos que hoy expusimos, cantidad de cosas, yo espero que hayan quedado derribadas y que ahora tú te motives a orar y a pedirle al Señor, a no acostumbrarte al momento que estás viviendo, a la dificultad que tengas, no te amoldes a ella. Pídele a Dios, pídele porque Él va a hacer algo, Él va a transformar esa situación. Ten esa fe, confiemos en que Él lo hará y seguramente Él lo hará, pero Él está esperando nuestra oración, Él está esperando que tú vayas y le cuentes esas situaciones. Terminemos entonces orando, poniendo delante de Dios esta palabra que nos ha regalado y el resto de nuestra vida, que sea una vida de oración. Padre, gracias por tu palabra y gracias por el poder que has dejado en la oración. Gracias porque en ella podemos nosotros recibir la fortaleza para continuar el camino, aún en medio de situaciones tan adversas, tan difíciles como las que a diario vivimos. Yo te pido que todos esos argumentos que por años han crecido en nuestro corazón
y que nos han alejado de la oración, una teología tan contraria a tu verdad, unas ideas, Señor, que nos han vuelto pasivos, que nos han robado la esperanza, la pasión por caminar, por obedecerte, por orar, la expectativa de lo que puedes hacer, la esperanza de que puedas rescatarnos y ayudarnos. Ayúdanos para volver a orar, ayúdanos para ir a tus pies. Quizás sean oraciones contrarias a tu voluntad, pero sabemos que allí vamos a ser direccionados por tu Espíritu y vamos a comprender tu voluntad y nos vamos a llenar de gozo al ser fortalecidos para seguir caminando. Muchas gracias, Señor, por lo que hoy nos has enseñado. Bendigo tu iglesia para que a partir de ahora aumentemos nuestra oración y el tiempo que pasamos contigo. En el nombre de Jesús te lo pedimos con acción de gracias. Amén y amén. Bien, mis amados, hemos terminado. Un feliz domingo, resto de domingo para todos. Que el Señor les guarde, les bendiga y no nos olvidemos de orar en todo tiempo, en todo momento. Dios les bendiga. Una feliz tarde.